Con Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y del Estado Miranda. Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros y compartir, los temas, están ¿no? colocados en la mesa de trabajo, recientes decisiones del gobierno, la implementación de esas medidas, el revuelo, la confusión y la incertidumbre que se ha marcado con ello. ¿Hacia dónde crees tú que vamos de mantenerse una situación planteada en esos términos? Bien, buenos días. En el caso de la reconversión como tal, era una medida, dada la hiperinflación bastante elevada ya, que era necesaria pues, para efectos de cálculo, comodidad, manejo del dinero, porque ya por cualquier pequeño objeto de compra estábamos hablando de una cantidad impresionante de cero, de millones. Entonces, en ese aspecto era acomodaticio. Ahora, eso debe prepararse con suficiente antelación, preparar a la gente, no entendía la celeridad, y que permita entonces que la gente se vaya adaptando. Al principio pensaban hacerlo con un solo cono, el nuevo cono, no, tienes que mantenerlo con 3 ceros, luego al final fueron 5 ceros, en fin. Exactamente, hubo una serie de variantes que confundían a la gente y la están confundiendo en este momento. Pero en ese aspecto, digamos que era aceptable que viniese la reconversión como tal. Ahora, el aspecto es la serie de medidas adicionales, que algunas son de carácter economicista, hablaba pues de reducción del déficit fiscal, eso es aceptable, la no emisión de dinero no orgánico, denominado inorgánico, eso también era perfectamente aceptable. El punto está entonces en las proporciones. Después resulta que viene un aumento salarial, que algunos pensábamos que era no 1.800 bolívares de los nuevos soberanos, sino 180, que es una cantidad aceptable, lo cual daba alrededor de 18 millones, pero estamos hablando de 180 millones, lo cual va a impactar de una manera definitiva porque la emisión, aunque el gobierno va a asumir en una primera fase ese costo en algunas de las empresas, pero hay muchísimas empresas o pequeñas empresas. Pero fíjate, ¿cómo lo va a subir? Hay una carencia de recursos evidente, ¿no? Hay una declinación en los ingresos que tiene el Estado como tal. La única forma de asumir ese compromiso de 3 meses para complementar la nómina salarial del sector privado es con la emisión de dinero inorgánico. Y eso tiene un impacto evidente en lo que es el universo hiperinflacionario que tiene el país. Claro, claro. Que de paso, sí, se redujeron los 5 ceros, la gente se vio impactada porque al revisar sus cuentas tenía esto y le aparece el día lunes otra cantidad de dinero. Pero la hiperinflación, Francisco, no se ha detenido. Tú vas a comprar y sigue lo mismo. No, es que ahí hubo o una confusión o una mala interpretación de algunos de los sujetos pues, principales. La reconversión monetaria en ningún momento tiene que ver con la hiperinflación. O sea, es un aspecto de comodidad, 5 ceros menos, bueno, es un poco más cómodo manejarlo así, independientemente de la confusión. Pero no tiene para nada que ver la hiperinflación. Estamos en el punto de hiperinflación igual al que estábamos el mes anterior o al principio del mes. Entonces, de manera tal que, y de hecho ya tú lo ves reproducido en algunos tipos de productos, el ajuste que hay, a veces porque al reducirle esa cantidad, quedan unos que eran decimales, que son decimales ahora, pero que antes no lo eran. Entonces el ajuste es indefectiblemente hacia arriba, o sea, que el precio tiende a aumentar. Ese aspecto es así. Entonces, está contraviniendo dos de los aspectos. El déficit fiscal pues, va a aumentar al tener que emitir más dinero inorgánico, que es una de las piezas claves y fundamentales para el incremento de la inflación, en este caso de la hiperinflación. O sea que el crecimiento e incluso las estimaciones de darse, tal como va, todos los aspectos negativos de esta emisión inmensa de dinero no orgánico,
la hiperinflación va a superar las cifras más elevadas que Sí, había. el gobierno está advirtiendo a los comerciantes o al sector privado que no va a permitir aumentos, pero es que si tú devalúas en un 96% la moneda, por ejemplo, y disparas la tasa de 248.200 y tanto que tenía esa tasa referencial del DICOM a 6 millones, que era, por cierto, la tasa referencial del vituperado y odiado mercado paralelo, oye, eso va a tener un reflejo en los precios, pero de una manera irreversible, eso no tiene duda, Francisco. Claro, y en la estructura de costos de todas las empresas, o incluso no empresas, hasta cosas tan sencillas como condominios, Claro. etcétera, aquel incremento salarial va a formar parte de su estructura de costos y por ende tiene que trasladarlo, reflejarlo hacia el producto final, bien sea servicio o sea un producto como tal de consumo. Ahora, el gobierno agrega ahora, recién, que también ese reacomodo o esa responsabilidad que asume de nómina se extiende a trabajadores no informales. O sea, ¿cómo tú puedes tener un registro de que le vas a complementar el salario mínimo por 3 meses durante 90 días a no solamente trabajadores de la nómina formal de las empresas, sino también a los no formales? O sea, eso se puede convertir en una anarquía total. Cualquiera se mete en la página e inventa cualquier cosa y dice, mira, yo también requiero de esto, pues. Lo cual es justo, ¿no? Bueno, digamos que en esos momentos de crisis, Claro. si están, digamos, en un reparto gracioso, pues, bueno, lógicamente que la gente aplicará. Pero eso implica a su vez una mayor cantidad de emisión de dinero orgánico, que es inmensa. Estamos hablando de 3 millones y tantos de pensionados, 3 millones y tantos de empleados públicos. Y poniendo una cantidad entre 3 y 4 millones de empleados, digamos, O trabajadores no informales, porque no forman parte de una nómina de una empresa. estamos hablando de 10 o 12 millones a los cuales el gobierno durante 3 meses va a aplicarle 180 millones de los Sí, bolívares 1.800 fuertes. bolívares soberanos, porque Bueno, también hay que exacto, pero reducirse un poco en la fantasía imaginaria que son 180 millones, no, son 1.800 bolívares. Bueno, punto. 1.800 de lo nuevo, pero Sí, sí. para... Claro, justamente tener porque la el gente cálculo. como está confundida, Claro. si tú le dices son 180 millones los anteriores, capta mejor. Esa inmensa masa de dinero para la cual no se ha producido nada, ni un barril que lo respalde como tal, porque la otra aplicación es que el respaldo sería en los denominados en los petros, o que estamos anclados al petro. El anclaje se hace una moneda dura, creo que lo comentábamos la otra vez. El tema de la hiperinflación y las proyecciones que existen, ¿no? El Fondo Monetario y otros factores internacionales y nacionales están pronosticando una inflación de 1.000.000%. Imagínate, o sea, que tú puedes modificar el cono monetario, puedes hacer la reconversión y todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes un plan estratégico para detener esa inflación, seguimos en lo mismo, ¿no? Y además se pierde todo el trabajo hecho. Sí, los pronósticos estaban en ese sentido entre 1.000.000 a 1.400.000% de inflación, que es una cifra extravagante, pero estamos hablando de ella esperada antes de la reconversión. Después de la reconversión, y no por efecto de la reconversión, sino de las medidas. O sea, en este caso, el incremento salarial, por ejemplo, brutal. Después hay un bono de adaptación también de otros 60 millones de los Sí, de antes. 600 bolívares soberanos si tienes el carnet de la patria, eso sí. Ajá, bueno, exacto. Que Eso es también, emisión inorgánica de dinero también. absolutamente, y de otra forma, además de que es una odiosa forma de que la gente, muchos lo harían obligados por las circunstancias, pensando que, bueno, si no paso trabajo ahorita con la gasolina al precio que está, si me la incrementan vamos a tener aún más dificultades. Pero el punto es que entonces con ese incremento, digamos, que está habiendo del dinero inorgánico, el circulante monetario, estamos hablando de 10 millones o 12 de personas, de individuos, que a su vez se va a incrementar en 180 millones o 1.800 de los bolívares. Las cifras son astronómicas y por ende estamos en los cálculos para ser un poco más serios, pero evidentemente mucho más altas ¿Cómo va a que ser el 1.000.000%. Claro.
Imagínate, más del 1.000.000%. Ahora, ¿cómo podrán adaptarse, Francisco, las nóminas de las empresas? Ya sean las pocas empresas grandes que quedan, que califican de grandes contribuyentes, o las empresas medianas o las pequeñas empresas, ¿cómo resisten esto? Ah, bueno, y agrégale y perdona, sube el IVA al 16%, pretenden el pago semanal del impuesto sobre la renta y para los grandes contribuyentes casi que diario sobre un 1%. O sea, ¿cómo resiste una economía, lo poco que queda de la economía privada, este envión, este huracán de decisiones? Sí, y ese es el punto justamente. Sobre las relativamente pocas empresas que han sobrevivido de manera estable, porque creo que alrededor de 150.000 contribuyentes especiales en realidad no llegan ni a los 50 ni a los 30, que son especiales realmente. Sí, sí. Los otros o fueron especiales o en la forma de la selección fue un poco al azar y no lo son tales. Entonces sobre ellos va a recaer la carga de un poco de la reducción de la liquidez, o sea, el control fiscal podría ser un poco por ahí. Además de eso, del 12 al 16, sobre una población que ya está abrumada por el peso de la misma inflación y el precio de los productos, entonces le vas a elevar en un 30%, un 30 y tanto, porque no son 4 puntos, o sea, son 4 puntos, pero es el 100%, de manera tal que es un 30% adicional. En ese contexto, la aplicación de la misma, el efecto es residual, o sea, prácticamente inexistente. Las pocas empresas que tienen la robustez son las que van a llevar la carga entonces fiscal. ¿Y por cuánto tiempo lo pueden aguantar también, no? Exacto, además. Si no produces adicionalmente, ¿cómo pagas impuestos? Si eres una empresa grande, pequeña, mediana, si tu producción está declinando de manera notable, no puedes generar recursos para poder cumplir con el impuesto sobre la renta. Sí, en muchos casos algunas empresas están siendo más bien laxas en el sentido de mantener sus empleados y estamos un poco ahí sobre el punto de equilibrio, apenas generamos algo de beneficio para mantenerlo. Con este golpe definitivamente, bueno, lamentablemente tendrán que o cerrar o eliminar personal. Se Claro, aguantarán porque quizás si los 3 cierras, meses. lo más probable es que vas a tener un montón de gente en la calle. ¿Quién las va a absorber esa gente en la calle? Claro, y la otra es que las empresas estarán pensando que de aquí al 1 de septiembre, el lapso en donde no aplica todavía el incremento salarial, bueno, liquido a la gente a los costos actuales, porque con el otro no lo voy a resistir. Imposible con un incremento de tantos miles, 60, entre 30 y 60 veces este es el incremento salarial. Sí, que hablan de un 3.500%, algo así. Ajá, 3.500%, pero exacto, que equivale, si lo mide sobre el salario básico, que son 3 millones y tantos de bolívares fuertes, o si 5 millones incluyendo la tal, entonces pasa de 30 cierto, el bono de alimentación que te iba a preguntar. Del bono de alimentación solo se han dicho cosas muy generales, pero todo el mundo, los trabajadores están preguntando, bueno, ¿y qué? ¿Y el bono de alimentación lo eliminan acaso? Bueno, eso me parece un chiste verdaderamente, porque si el incremento salarial es 3.000 y tantos %, el bono salarial prácticamente se supone que haya subsumido. Pero algunos, por ejemplo, tipo de empleados, trabajadores que cobran, por ejemplo, por comisión, que no tienen salarios básicos ni nada. Los domésticos, ¿cuál va a ser el salario de un doméstico? Bueno, entiendo y me ha llegado la información de que dice, bueno, por lo menos manténme, vamos a arreglarnos con el bono de alimentación. Claro. Y sigo por las comisiones y arreglemos con el bono de alimentación. Esos están un poco más seguros que los otros, que con ese incremento, digamos, estrepitoso, van realmente a estar en una situación de dificultad para mantener sus trabajos. Bueno, Francisco, muchas gracias.